alcaldesa, aunque es verdad que lleva tiempo de concejal. La llamé el día que salió elegida, tuve una larga conversación con ella y le dije lo que pienso, que lo más importante que se puede ser en política es alcaldesa, lo más importante. Que es verdad que es lo más duro, porque el alcalde desde que se levanta hasta que se acuesta es alcalde, no puede dejar de serlo. Es lo más duro, estás todo el día frente a la realidad que tienes que gestionar y escuchando a los vecinos que te paran por la calle para decirles lo que les pasa. Pero creedme, es lo más gratificante para quien cree que la política es servicio a los ciudadanos, porque es la administración que está más cerca, la que puede ayudar, aquella que le pone caras y ojos a los cambios que hacemos, la que realmente puede decirle a un vecino que le ha resuelto un problema. Es una administración clave para el socialismo y clave para la democracia. Lo harás muy bien, Clara, lo sé, lo harás muy bien y te deseamos todos lo mejor para ti y para todos. Y habéis escuchado a Irache, que es una persona muy joven, pero que tiene ya una experiencia acumulada en el Parlamento Europeo. Irache defiende en el Parlamento Europeo los temas agrícolas, pesqueros y ganaderos de España. Es la persona dentro del Grupo Socialista Español que se encarga de esto y uno de los responsables del Grupo Socialista Europeo en agricultura, pesca y ganadería. Sabe mucho, como bien sabe el señor Cañete, sabe mucho y sabe ayudar a España. Y eso lo sabe mejor que nadie el señor Cañete. Sabe defender los intereses de su tierra y de su país. Y lo sabe hacer cuando estás en el gobierno y cuando estamos en la oposición, que esa es nuestra actitud siempre. En Europa defendemos nuestras ideas y defendemos también a nuestro país. Y si eso exige estar al lado del gobierno, estamos al lado del gobierno, al lado, como hemos hecho con el señor Cañete. Y lo sabe bien Irache, que como os digo sabe mucho de agricultura, de pesca y de ganadería. Veréis, decía que es un acto excepcional, lo es, hacer un mitin a las 11 de la mañana, a las 12 en una plaza de un pueblo, de una ciudad como esta, Segovia, que es una ciudad importante. Hacerlo a las 12 de la mañana es una situación excepcional. Pediros un esfuerzo a los que estáis aquí es una situación excepcional. Y lo es fundamentalmente porque estamos ante unas elecciones excepcionales. Veréis, son las primeras elecciones europeas generales. Elecciones europeas generales. Son elecciones en las cuales vamos a elegir al presidente de la Comisión. Al presidente de la Comisión, que es el presidente del gobierno europeo. Europa, que como decía Irache, está en nuestra vida, es que ya está metida en nuestra vida. Es que de Europa dependen nuestros tipos de interés, los tipos que pagamos en las hipotecas. De Europa dependen una buena parte de nuestra factura eléctrica, de nuestra factura telefónica. De Europa depende la calidad del aire que respiramos y la calidad de los alimentos que ingerimos. Europa está en nuestra vida y de Europa depende mucho, en buena medida, lo que pase en las oficinas del desempleo en España. De Europa depende que seamos capaces de combatir el desempleo, que es el drama de nuestro país. Son elecciones excepcionales. Son unas elecciones que van a marcar si Europa sale de la crisis o no sale de la crisis. Porque es verdad que Europa ha abandonado la recesión, pero eso no significa salir de la crisis. Saldremos de la crisis cuando queremos empleo. Esa es la realidad. Y mientras no se cree empleo, no saldremos de la crisis. Estará en crisis la parte más débil de nuestra sociedad, la que no tiene trabajo. Esto es lo que se dirime en estas elecciones. Porque fijaos, si echáis la vista atrás veréis que la crisis empezó en Estados Unidos. ¿Os acordáis? Es una crisis del sistema financiero norteamericano. Han pasado 5 o 6 años y ahora ya Estados Unidos no está en crisis y la crisis es europea. Los europeos tendrán que plantearse algo hemos hecho mal, cuando algo que empezó siendo un problema norteamericano hoy es un problema europeo. Algo hemos hecho mal. ¿Y sabéis lo que hemos hecho mal? La derecha europea, que gobierna la Comisión, que es mayoría en el Consejo y que es mayoría en el Parlamento, se ha equivocado, por decirlo de forma que todo el mundo lo entienda. Obama acertó y Merkel se equivocó. Y esa es la realidad. Por eso Estados Unidos está saliendo de una crisis que creó ellos, o que crearon ellos, y Europa sigue en crisis, aunque estemos abandonando la recesión. Esa es la realidad. Se equivocó la derecha europea. Puso su ideología delante de los ciudadanos, por delante de los ciudadanos. Y adoptó una única política, recortar el Estado social para salir de la crisis. Y sabéis, 5 años después, los recortes se han hecho, pero salir de la crisis no hemos salido. Y hay más desempleo, y hay más
desigualdad y hay más sufrimiento en muchos países de Europa. Ese es el resultado de la política de la derecha europea. Y lo que es peor, hay una fractura enorme entre el norte y el sur. Irache lo sabe bien, porque es verdad que los datos económicos del norte de Europa son distintos de lo del sur. Es el sur el que está sufriendo el resultado de esa política de la derecha europea. Es Grecia, es Italia, es Portugal, es España, es Francia. Somos los países del sur y se está agrandando una brecha enorme. Hay desigualdad en los países y hay desigualdad entre los países. Y en este caldo de cultivo, en esta desigualdad lacerante, crece, ¿sabéis qué? Crece el egoísmo, crece la xenofobia, crece el racismo, crecen los nacionalismos excluyentes, crece todo aquello por lo cual los europeos llevamos, o contra lo cual los europeos llevamos luchando. Por eso lo primero que quiero deciros es que tenéis que decir a la gente que hay que votar en estas elecciones. Hay que votar para parar a la extrema derecha europea, porque la extrema derecha europea predica algo que en la historia de Europa costó muchísimo sufrimiento y muchas vidas. Hay que parar a esa extrema derecha que campa por sus respetos en algunos países de Europa. Y sabéis, a la extrema derecha europea se la para votando en países como Europa. Votad contra el odio. Votad contra el odio. Os pido que votéis contra el odio. Que votéis contra el odio. Y hay que votar para cambiar la política económica europea, para cambiarla, para sustituir el paro y los recortes por el crecimiento y el empleo, que este es el tema fundamental de lo que estamos discutiendo, para votar para cambiar a la derecha europea. Veréis, Rajoy va a hacer mucha campaña y está empeñado en convertir estas elecciones en un referéndum sobre su persona. Quieren que los españoles voten Rajoy sí, Rajoy no. Yo creo que los españoles tienen que conocer nuestros programas europeos. Acabaré hablando un minuto de esto. Creo que tienen que conocer realmente lo que se está votando. Pero si el señor Rajoy se empeña en hacer un referéndum sobre su persona, un plebiscito, nosotros no vamos a faltar a esa cita. Y le vamos a recordar a los españoles que llevan 2 años y medio gobernando. Y que en 2 años y medio gobernando hay 1 millón de ocupados menos en España, debemos 300.000 millones de euros más, hay 300.000 millones de crédito menos para las familias y para las pymes, han subido más de 50 impuestos y tasas y han bajado los salarios el 10% por su nefasta reforma laboral. Que ese es el paquete el resultado del señor Rajoy, que ya tiene su herencia, porque lleva más de 2 años gobernando. Y lo que es peor, ¿sabéis? Lo que es peor es que mires la previsión que mires, la del propio gobierno que manda Bruselas, la de la propia Bruselas o la de la OCDE, lo que nos está diciendo los organismos internacionales y el propio gobierno es que esta será una legislatura perdida para el empleo. Es que la legislatura acabará y habrá en España menos ocupados de los que había cuando empezó el señor Rajoy. Es que la legislatura acabará y habrá una tasa de paro más alta. Esto es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que los sacrificios que España y el resto del sur de Europa hemos hecho, esos sacrificios no han servido para crear empleo, porque Merkel y Rajoy se han equivocado de política, porque se han equivocado y esa es la política que hay que cambiar. Esto es lo que se dirime. Y os diré, hay muchas cosas en juego en estas elecciones, muchas. Para los socialistas, muchas. Está, como decía Irache, nuestra concepción de Europa, porque Europa se ha olvidado de su parte social, de su núcleo social, que es parte de su alma. Eso era Europa, un proyecto social. Pero hay más. Es que Europa se ha olvidado de la solidaridad y eso está fracturando el norte con el sur. Es que en el sur de Europa la gente mira con desconfianza hacia el norte y en el norte nos miran con desconfianza a los del sur. Esta solidaridad la ha quebrado una política económica. Hay un problema para España. Os lo voy a decir con toda claridad, con toda claridad. Para que España salga de la crisis, para que se cree empleo en España, es preciso que cambie la política de la derecha europea. También la de la derecha española, pero eso no se vota ahora. Ahora votamos Europa. Hay que cambiar la política de la derecha europea para que España, entre otras cosas, y el sur de Europa reciban la solidaridad del norte, para que podamos invertir, para que podamos crecer y crear empleo. Se habla mucho del empleo, del desempleo juvenil, y es verdad que es lo peor. Es lo peor. En España está pasando, hay tasas espantosas de desempleo juvenil, además con la generación mejor formada que hemos tenido nunca. Esto es lo tremendo. Es gente que ha trabajado, que ha estudiado, que ha hecho lo que le decíamos los mayores que tenía que hacer. Tenéis que estudiar, les acabo de decir a los jóvenes con los que me he encontrado, y a continuación he pensado, ¿y si uno de ellos me dice estudiar para qué, Alfredo? ¿Estudiar para hacer lo que mi hermano, que se ha tenido que ir a Alemania a buscar un empleo? Este es el drama. Tenemos que luchar contra este drama. Y para luchar contra este drama necesitamos el apoyo de Europa.
Y por eso hemos pedido dinero a Europa. Claro que sí, es que Europa es un proyecto de solidaridad, es que en buena medida lo que nos pasa es fruto de una política económica europea. Tenemos el derecho a reclamar el cambio en esa política y una ayuda para salir de la crisis. Le hemos dicho a Europa: hay que dar dinero, hay que meter dinero al desempleo juvenil, porque sabéis, si los jóvenes no ven que Europa se preocupan de ellos, se despreocuparán de Europa. Y ese es el final de Europa, que es un proyecto para los jóvenes, que es un proyecto que van a desarrollar ellos. Les hemos dicho: hay que poner dinero. Y es verdad que hemos conseguido 6.000 millones de euros, gracias a los socialistas que empezamos con esto del desempleo juvenil. Pero ahora les decimos a Europa: oiga, 6.000 millones de euros en 7 años no es posible. No es posible que Europa se gaste 700.000 millones de euros en los bancos y solo encuentre 6.000 millones para el desempleo de los jóvenes. Es que no es posible. Nos rebelamos contra esa Europa y le pedimos exactamente el triple. Llevamos un año dando la batalla. Primero la dimos por la garantía juvenil, después la dimos por el dinero. Llevamos un año y os digo, si ganamos los socialistas, que vamos a ganar en Europa, habrá 21.000 millones de euros para el empleo de los jóvenes, y de esos 21.000 llegará mucho dinero a España, porque desgraciadamente tiene mucha tasa de desempleo. Son importantísimas las elecciones, lo son, para los socialistas, por supuesto, porque nos jugamos nada más y nada menos que el modelo de Europa, el modelo social de Europa. Lo son para los europeos, para los que queremos en una Europa solidaria, en una Europa que no tiene fracturas entre el norte rico y el sur, que pasa las cosas, en donde están pasando las cosas muy duras. Y lo es también para los españoles, porque España se juega mucho en estas elecciones. Y porque si cambia Europa, España saldrá de la crisis. Si cambia Europa, en España se creará empleo y se romperán las previsiones del Gobierno y de la Unión Europea y de la OCDE, que dicen lo contrario, que si nada cambia no vamos a crear empleo en los próximos años. Tendremos un crecimiento frágil, estéril, desde el punto de vista de la creación de empleo. Por tanto, termino ya. Compañeros y compañeras, os pido un esfuerzo. Y os pido un esfuerzo como socialistas, faltaría más. Pero os pido un esfuerzo también como europeístas. Siempre hemos querido en Europa, y es el futuro de Europa lo que está en juego. Y os pido un esfuerzo como españoles, porque a España le va mucho en estas elecciones, y porque si gana la izquierda en Europa habrá solidaridad del norte con el sur y nos irá mejor a Grecia, a Italia, a Portugal, a España y a Francia, que lo estamos pasando muy mal. Os pido un triple esfuerzo como socialistas, como europeístas y como españoles, porque de esas tres cosas vamos a hablar en esta campaña electoral. Hemos puesto para unas elecciones importantes lo mejor que teníamos. A Elena, que es una mujer firme, de convicciones, que conoce muy bien Europa. Ahora venía leyendo, sabéis que uno de los periódicos más influyentes del mundo es el Financial Times. Es verdad que es un periódico económico muy influyente, bastante a la derecha. No es trotskista ni comunista, no. Es la Biblia del neoliberalismo económico, pero es verdad que es el periódico más influyente económico del mundo, que decía las 25 personas a seguir en las próximas instituciones europeas, las 25. Hay de todo. Y sabéis, solo hay una española, que es Elena Valenciano, solo, la única. He buscado a Cañete, y no la he encontrado. Y he pensado, es la ñ, y he buscado Canete, y tampoco. No he encontrado ni a Cañete ni a Canete. No está. Pero Elena sí. La hemos puesto ahí. ¿Sabéis por qué? Porque puede y porque quiere. Porque quiere y porque puede. Os pido un esfuerzo, compañeros. Un esfuerzo. Ya sé que todas las elecciones decimos que son las más importantes, pero creedme, los españoles hemos aprendido, desgraciadamente con mucho sufrimiento, lo que es la política de la derecha europea. Lo hemos aprendido porque hemos sufrido mucho por esa política insensible que solo cree en el déficit y en la austeridad, pero que se olvida de la gente, del desempleo y del sufrimiento. Esa es la política que hay que cambiar. Cambiando Bruselas, cambiaremos Madrid y cambiaremos España. Adelante, compañeros. Gracias por estar esta mañana aquí. Nada.